Hoy vamos a hablar un poco de lo que estamos celebrando en este día. A la caída del sol de esta tarde terminó la Pascua judía, que comenzó la caída del sol ayer. O sea que estamos en el tiempo de Pascua judía. Ya a partir de la caída del sol hoy comienza la fiesta de Hamatzah, que es los 7 días cuando comen pan sin levadura. Y nosotros lo pasamos en Israel hace como 3 años, eso es horrible, 7 días sin comer pan. Al primer día tú dices que es matzah, ay, que cute, es matzah, pero cuando llevas 6 o 7 días comiendo matzah en el desayuno, tú quieres ya que se acabe la fiesta del Ejá. Y en Israel sí lo llevan como lo llevan los judíos. Y por eso en esta misma semana cae la Pascua cristiana, que es el sábado para el domingo, que comienza el sábado al atardecer, comienza esta Pascua. Bueno, esta Pascua se puso la misma semana que cae la Pascua judía. Por eso si hay luna, mañana o pasado van a ver que hay luna llena, porque la Pascua es la primera luna llena de la primavera. Así es como los judíos ponen la Pascua, y la iglesia puso la Pascua igual. Lo único que la Pascua de los judíos cae cualquier día de la semana, y la iglesia, para seguir conmemorando el primer día de la semana, puso que la semana de Pascua se celebrara de domingo a domingo. ¿De qué semana? Para marcar la semana, de la semana que cayera la Pascua. Hubo una controversia en el siglo II si la Pascua se iba a celebrar cualquier día de la semana, o sea, la muerte de Jesús, miércoles, jueves, y la iglesia determinó que no, que era preferible guardar el sentido del día domingo, y el Papa Víctor en el siglo III dio la orden para toda la iglesia, las orientales, para todas las iglesias, que la Semana Santa se celebrara siempre terminando la resurrección el domingo de Pascua. Y a partir de ahí, desde el siglo II, se está celebrando la Semana Santa prácticamente tal como la conocemos ahora. El tema que es un poco largo, no lo podemos dar completo hoy, ustedes lo pueden encontrar en Apologética Siloé. En Apologética Siloé se llama la Semana Santa. Ustedes pueden ver completo el tema ahí. Para poder entender brevemente la Semana Santa, tenemos que entender el plan de la salvación, que ya ustedes más o menos tienen una idea porque hemos estado estudiando el Génesis y el Éxodo. Si tú no entiendes el plan de la salvación, tú no sabes qué estás celebrando. Primero tenemos que estar, y siempre se lo digo en Navidad, en todas las fechas, la iglesia no celebra fecha. La iglesia le celebra ¿qué cosa? Hecho, acontecimiento, hecho. Grábense eso. La iglesia no celebra fecha. ¿Celebra qué cosa? Hecho. Porque hay los protestantes que están dados a destruir toda la tradición. Porque todos estos ataques de laicismo contra la iglesia que hay en estos momentos empezó por los protestantes, poniendo en duda todo lo que la iglesia decía, y de ahí se pasó a la prensa y a los liberales. Pero ellos fueron los primeros que empezaron a destruir toda la base cristiana por sus propios intereses. Ahora andan diciendo que Cristo murió el miércoles, que no murió el viernes. Vamos a hablar de eso después. Pero yo lo que le quiero decir, que no importa que murió el viernes, que no importa que murió el miércoles, nosotros no celebramos la fecha, nosotros celebramos ¿qué cosa? El hecho. Tan es así que cada año cae un día diferente. Nosotros no estamos celebrando la fecha con que Cristo murió, estamos celebrando ¿qué cosa? El hecho de que Cristo nos redimió. Y eso es lo que celebramos, conmemoramos en la Semana Mayor, y tenemos que entender el plan de la salvación. Para poder, si no, para ti esto es una celebración más. Si no, esto para ti es, qué sé yo, ir a la iglesia a coger la palma bendita, para después hacer, sabe Dios qué cosa, un farolito, el triste destino de las palmas benditas que terminan hecho un farol colgando de parabrisas de un carro. Pero hay porque hay gente que tejen una gruta, en Cuba tejían un farolito y lo colgaban del carro. Tenemos que entender que Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, estableció un pacto con el hombre. ¿Se acuerdan cuál era el mandato del pacto? Creced, multiplicaos y someted la tierra. Este pacto, ¿cuándo se iba a celebrar? ¿Se acuerdan que estudiamos en Génesis? El 7º día, cuando el hombre y la mujer se iban a unir para crear la vida que Dios le había dado poder para crear adoradores de Dios. Ese pacto nunca se llegó a cerrar, porque el día antes el hombre pecó. El hombre desistió de obedecer a Dios. Cuando el hombre desiste de obedecer a Dios, el hombre pierde lo que tenía, que lo hacía semejante a Dios. ¿Qué es lo que tenía el hombre que lo hacía semejante a Dios? La gracia. Cuando el hombre peca, el hombre pierde la gracia, y al perder la gracia deja de parecerse a Dios. Cuando Dios mira al hombre, ya no reconoce en él una imagen de él, sino reconoce a un ser extraño, que no se parece en absoluto a él.
Dios tenía dos posibilidades: destruir la creación o arreglarla. Dios no la iba a destruir porque Dios nunca se arrepiente de lo que hace. Entonces Dios decide arreglar la salvación. Y para arreglar la salvación, ¿quién viene a arreglar la salvación? El mismo por el cual se hizo la creación. ¿Quién vino a arreglar la creación? El mismo que realizó la creación. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice San Pablo? Que todo fue hecho a través de Cristo. ¿A través de qué? Dios crea a través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Por eso dice que a través del verbo, porque todavía no era Cristo, a través del verbo todas las cosas fueron hechas. Entonces sí, les puse el ejemplo en esa vez cuando hablamos de Génesis. Si ustedes compran un aire acondicionado en Sears con garantía y el aire se le rompe, ¿a quién ustedes llaman para que se lo arregle? Así es que se lo vendió, ¿no? Bueno, pues así, a través del que hizo la creación, viene a qué? A arreglarla. Por eso es que el mismo, la segunda persona, el verbo de la Trinidad, a través del cual se creó todo, viene no a solo arreglarla, sino a hacer una nueva creación. Por eso dice el Apocalipsis: mira que todo lo antiguo ha pasado y hago todas las cosas nuevas. Ya esta creación no va a ser física. La creación física fue hecha al principio de todo, antes del tiempo. La creación la nueva creación que va a ser el verbo cuando viene, es una creación espiritual. Va a restaurar al hombre tal como estaba el día antes del pecado. ¿Qué es lo que el hombre perdió cuando el pecado? La gracia. ¿Qué es lo que va a venir a través de esta redención de Cristo? La gracia que se había perdido. Para eso no va a venir por un acto mágico, porque ¿qué es lo que hizo, qué pecado hizo al hombre perder la gracia? Desobediencia. Entonces, ¿de qué vale al hombre redimirlo si tú no le enseñas cómo tiene que vencer la desobediencia? Entonces, Dios viene no solo a redimirnos, sino viene a enseñarnos que se puede ser obediente. Por eso dice el Salmo: he aquí que estoy aquí para hacer tu voluntad. Y es lo que dice Cristo Jueves Santo. Pero si para eso he venido, glorifícate, Padre. Cristo viene no solo a redimirnos, sino a enseñarnos que se puede ser fiel, haciéndose un hombre igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Alguien dice: no, pero Cristo era Dios, pero como hombre le dolían los clavos y le dolía la tortura exactamente igual que a ti, exactamente igual que a mí. Y como hombre tenía miedo exactamente igual que tú, exactamente igual que yo. Ese gran misterio que Dios se hace exactamente igual a nosotros, menos en el pecado, que no tiene cabida en él. Pero cuidado que no teniendo pecado, cuando sube a la cruz, carga todos los pecados. Y la angustia espiritual de Jesús en la cruz tiene que haber sido más horrible que la angustia física. Porque el que no había conocido pecado sintió sobre él, no su pecado, sino los pecados de toda la humanidad. Porque él, como hemos visto en los sacrificios en el libro de Levítico, él va a morir en sustitución nuestra. ¿Qué es la consecuencia del pecado? La muerte. Él va a morir para que nosotros volvamos a tener vida. Ese es el centro. Y Dios comienza este antiguo pacto a través de Abraham, y que lo consuma en Moisés. ¿Para qué es el pacto que comienza Dios? Para preparar la venida del Mesías. ¿A quién apunta todo el primer pacto? A Cristo y su obra redentora. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué son las últimas palabras que dice? Todo se ha cumplido. Quiere decir que si él venía, el pacto se había hecho para que venga el Mesías y nos redima. Al él redimirnos, el pacto no fue que se votó por malo, no es que no sirviera, es que se cumplió. Es cuando ustedes hacen un pacto, compran un carro y le hacen un contrato con el banco, cuando ustedes terminan de pagar el carro, ¿qué pasa con el contrato? Por malo, no porque cumplió su cometido. Así pasa con el antiguo pacto. Cuando Cristo muere, ya no tiene función el antiguo pacto, porque él apuntaba a ese momento de la cruz. ¿Ustedes entienden eso? Y cuando Cristo muere en la cruz, se establece el nuevo pacto. Ya el hombre es restaurado con la gracia y comienza el nuevo pacto, donde ya no hay ley de no, sino es ama a Cristo, imítalo a él, tienes la libertad inclusive de rechazarlo, pero síguelo no porque te lo mandan, sino porque tu corazón te lo pide. Y la semana
mayor comienza con la fiesta del Domingo de Ramos. Y las fiestas pascuales están llenas de signos. ¿Y cuál es uno de los signos uno de los signos más visibles del Domingo de Ramos, aparte de las palmas, es el burro? El burro, porque todo el mundo dice Jesús entró montado en un burro. Y mucha gente piensa que por humildad, y no tiene nada que ver el burro con humildad, porque vuelvo a decir, nosotros siempre interpretamos la Biblia con mentalidad del siglo XXI, por eso que no lo entendemos. El burro no era signo de humildad en Israel. Los reyes de Israel entraban a Israel en burro. Cuando el rey de Israel era coronado, no entraba en caballo, entraba en un asno, era una entrada real. Por eso, desde el Génesis, en Génesis 49, cuando Jacob, Israel moribundo, bendice a cada uno de sus hijos, dice en Génesis 49:9, cachorro de león eres Judá, te agachas y te echas cual león, ¿quién te va a desafiar? No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel que le pertenece, y al que harán homenajes los pueblos, ese que amarra a la vid su burrito, y a la cepa el hijo de su burra. Eso es la promesa que da el Señor a Judá. O sea que Judá va a tener la corona y el cetro lo va a mantener durante todo el tiempo hasta que venga el que le pertenece. ¿Quién era el rey de Israel desde el principio? ¿Quién era el Dios de Israel desde el principio? ¿Quién? Dios era el rey de Israel. Ustedes andan muy mal si no se han enterado todavía. A Israel le dieron reyes porque por ser el pueblo, un pueblo rebelde y gritar que querían un rey de todas formas, pero Dios era el rey de Israel. Por eso que el arca iba adelante. Los reyes de Israel vinieron por desobediencia del pueblo de Israel. Dios era el rey de Israel. Y por eso cuando Dios dice la profecía en Génesis que Dios va a regresar un día a recoger la corona y el bastón de mando, y que va a venir como montado en un burro con al lado el hijo de una burra. Por eso cuando Jesús entra en Jerusalén en un burro o una burra, no entra con signo de humildad, está diciéndole a Israel que conocía la profecía: yo soy aquel que Jacob bendijo a Judá cuando le dijo que iba a traer la corona y el bastón de mando, venía a recogerlo. Por eso que Jesús, que siempre se mostró tan discreto, que le decía a la gente: no le digan a nadie que yo te sané, no le digan a nadie, cuando están toda la gente gritando Hosanna y dando aquella cantidad de gritos, que los fariseos le dicen: pero manda a callar a esta gente. Jesús dice: si estos se callaran, las piedras van a gritar hoy. Porque esa era la entrada solemne del Mesías en Israel, a recoger lo que le correspondía: el cetro, el mando y la corona. Ya no hace falta más rey ni más sumo sacerdote, él. Y el profeta Zacarías también va a decirnos más adelante, dice: alégrate, hija de Sión, grita de alegría, que es lo que cantamos, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. También el profeta había anunciado que el Mesías iba a entrar en Jerusalén, justo y salvador, montado en un asno. Por eso la entrada, el Domingo de Ramos, cuando celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, que lo que estamos celebrando es el señorío de Jesucristo. Es el señorío de Jesucristo. ¿Cuál es otra de las características del Domingo de Ramos? Las palmas. ¿Por qué? Porque dice que la gente arrancando palmas salió al encuentro. Y esto de las palmas es muy típico de la fiesta del Hosanna, del Hosanna Rabá, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. El séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, el sumo sacerdote bajaba a la fuente de Siloé y recogía agua y subía al monte, moría con el agua de la piscina de Siloé, mientras todo Israel danzaba con palmas alrededor gritando Hosanna, 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 que era el día que se aclamaba por la venida del Mesías. Y Hosanna quiere decir: la salvación llegó hoy. Era un día mesiánico donde el agua simbolizaba el Mesías. Por eso en esa fiesta del Hosanna Rabá, de la salvación hoy, el séptimo día de la fiesta de Sukkot, es cuando Jesús grita en el templo: el que tenga sed, que venga de mí beba. Porque esa agua que estaba el sacerdote derramando en el altar era símbolo de ¿quién? De Jesús, fuente de agua viva. Por eso los judíos le dan un recibimiento a Jesús
recordando, así como entraban el agua del Siloé, quiere decir el enviado, el agua del enviado, entraban al templo, así ya no estaba entrando el agua del enviado, estaba entrando el enviado. Por eso le dan un recibimiento propio de los Anna Rabá con las palmas. Por eso cuando recibimos la palma el domingo de Ramos, estamos recibiendo simbólicamente el señorío de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso uno besa la palma, digo, Señor, te reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor. Cuando él dice que Jesús se dirigió al templo y expulsó a los vendedores, también lo hizo el profeta Zacarías, mira que mi casa no es cueva de ladrones, sino casa de oración. Eso también está al final de la profecía del profeta Isaías. En el Éxodo, en el 12 capítulo 12 del Éxodo, creo que por el versículo 6, dice que el día 10 Israel escogerá el cordero, el 10 de Nisán. Nisán es el equivalente de nuestro abril, pero acuérdense que es un mes movible. Nisán puede caer entre marzo y abril, o en abril, o a principio de marzo, principio de abril. ¿De acuerdo con qué cae Nisán? Con la luna llena de primavera. El 10 de Nisán, todos los israelitas tenían que separar un cordero y llevarlo al templo. ¿Para qué los israelitas separaban el cordero? Lo llevaban al templo para que el sacerdote lo examinara. Porque el sacerdote tenía que declarar que el cordero era apto para el sacrificio. El sacerdote lo examinaba y ¿qué es lo que buscaba? Que fuera macho, menos de un año y no tuviera defecto. Porque dice 4 días, porque imagínate, si era un cordero por familia, y muchas veces en Jerusalén habían 1 millón de personas en la Pascua, imagínense, y calcula que una persona tuviera 10 o 14 o 15 personas, imagínense cuántos corderos no entraban en Jerusalén para la Pascua. Por eso, como sabemos que el cordero se sacrificaba el viernes al atardecer, que el cordero se comenzaba a revisar por los sacerdotes en el templo el lunes, martes, miércoles, jueves. Son los 4 días. Entraba el domingo y por 4 días se revisaba. Por eso vemos que cuando Jesús entraba en Jerusalén el domingo, al mismo tiempo que entraba Jesús, ¿qué es lo que estaban entrando por otra puerta, por la puerta de los carneros? ¿Qué es lo que estaba entrando en Jerusalén? Los corderos de la Pascua. Tú ves la similitud. Jesús entra por una puerta y los corderos de la Pascua por otra. ¿Y qué van a hacer con esos corderos durante 4 días? Revisarlo. Todos esos días, lunes, martes, miércoles y jueves, Jesús la pasó en el templo. ¿Y qué se pasó todo ese tiempo haciendo los fariseos y los saduceos? Haciéndole preguntas. ¿Qué es lo que estaban haciendo de cierta forma? Examinándolo. Como tal, fíjate cómo Jesús sigue el proceso del cordero de la Pascua. Por eso, saltándonos un pedazo, por eso cuando el jueves santo por la madrugada Jesús se enfrenta con el sumo sacerdote, con Caifás, el sumo sacerdote de Israel. ¿Qué hace también el sumo sacerdote? Le pregunta. Y por eso le pregunta a Jesús, dime, y Jesús no contesta. Recuerda que le dan una bofetada y le dice, ¿cómo tú? Esa bofetada fue después cuando le dice el sumo sacerdote, viendo que Jesús no le decía lo que él quería para su condena, le dice, dime en nombre de Dios vivo, tú eres el Mesías. O sea que el sumo sacerdote pone a Jesús bajo juramento. Cuando un judío estaba bajo juramento tenía que decir la verdad. Pues si no caía en pecado es impensable que Jesús cayera en pecado. Por eso cuando el sumo sacerdote pone bajo juramento a Jesús, dime si tú eres el Mesías, Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy. Y vemos que el sumo sacerdote se pone de pie y se rasga la vestidura, hecho que muy pocas veces ocurría en Israel. Fíjense que las vestiduras del sumo sacerdote eran vestiduras sagradas. Cuando el sumo sacerdote se rompía las vestiduras, quería decir que había oído algo horrendo, más allá de una blasfemia. Había oído algo más allá de lo que nadie en Israel había oído, algo que ofendía el corazón mismo de Dios. Casi nunca eso aparece en la Biblia, que se ha hecho que el sumo sacerdote se rasgue la vestidura. ¿Por qué? Y no fue que entendió que Jesús decía que era el Mesías. Porque si le preguntan, dinos si tú eres el Mesías, él tenía que esperar 2 respuestas nada más. O sí, o no. O sea, él estaba esperando que le dijera que sí, para condenarlo. Pero ¿por qué él brinca y se rasca la vestidura? Porque lo que Jesús le contestó fue con la palabra que él decía el día de Yom Kippur en el templo, que nadie la conocía. Él le dijo, yo soy el que soy.
Y el sumo sacerdote entendió perfectamente que aquel carpintero le decía que él era el Dios de Israel. Y por eso que se asustó tanto que se rasgó la vestidura y dijo, reos de muerte, aquí no hay, si este hombre dice que es el Dios de Abraham, este hombre hay que matarlo. Es la blasfemia más grande que se ha dicho en Israel. Pero cuando él dice reos de muerte, ¿qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote? Certificando que el cordero es apto para el sacrificio. Usted no ve cómo Cristo sigue todos los pasos del cordero pascual. Eso es el Jueves Santo, cuando él se enfrenta en la madrugada a Caifás. Pero llega la mañana del Jueves Santo, y lo hemos hablado un montón de veces, por eso no voy a detenerme mucho en el Jueves Santo, porque lo hemos hablado en la clase de la cena de la Pascua Eterna. Lo hemos hablado, ustedes muchas veces lo han oído, si no está en Siloé, para los hermanos que ven estos otros lugares del mundo a través de los videos, lo pueden ver en apologeticasiloé.com bajo el tema de la Pascua Eterna. Llega el Jueves Santo y Jesús adelanta la Pascua. ¿Por qué adelanta la Pascua? Lo dijimos, porque en la Mishnah decía que si una persona estaba en posibilidad de celebrar la Pascua, el día que se celebraba la podía adelantar o atrasar, pero que siempre tenía que hacerla. Y Jesús se reúne con sus discípulos el día antes, porque tiene una razón muy importante para no celebrarla el viernes a la caída del sol, que es cuando se celebraba la Pascua en Israel. Jesús adelanta la cena pascual, y cuando se adelantaba la cena pascual no había cordero, porque el cordero había que sacrificarlo el día antes de la Pascua en el templo. Por eso cuando se comía la cena pascual fuera del día de la Pascua, lo que se ponía era un hueso de cordero. Por eso San Lucas y los evangelistas no nos narran en ningún momento de la cena pascual que Jesús comiera un cordero. No había cordero, porque él estaba adelantado y también tenía un gran propósito. Por eso en el Evangelio de San Lucas, cuando se habla de la cena pascual de Jesús el jueves por la noche, Jesús comienza diciendo, en verdad he deseado muchísimo comer esta noche esta cena con ustedes. Esa cena iba a ser, dice Jesús, que la ha deseado muchísimo, más allá de cualquier otra cosa que Jesús ha deseado, deseó que llegara esa noche, porque esa era la noche que iba a ser el engranaje, iba a ser la transición del culto entre el antiguo y el nuevo pacto. Por eso comienza la cena pascual, tal como le hemos explicado decenas de veces aquí, he oído por otros lugares que me han invitado en otros países también explicando la cena pascual. Comienza la cena pascual, que ustedes todos han oído hablar ya, y Jesús hace algo diferente en el medio de la cena pascual. En vez de romper el pan que encontraron después que lo buscaron, el aficomen, en vez de partirlo, Jesús coge y dice, esto es mi cuerpo. O sea, está haciendo algo totalmente nuevo. Y recuérdense que dijimos que el segundo de los 3 panes que se come en la cena pascual representaba a la segunda persona de la Trinidad. Por eso dice Jesús, esto que ustedes han representado durante tanto tiempo es mi cuerpo. Tomad y comed. Y aquí los apóstoles tienen que haberse recordado lo que Jesús dijo en el discurso de Juan 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan bajado del cielo, el pan es mi carne que daré para redención del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo los resucitaré en el último día. Y los judíos que hablaban perfecto arameo igual que Jesús, entendieron muy bien lo que dijo Jesús. Los que estaban oyendo a Jesús no dijeron, oye, qué bien habla este muchacho. Mírase, ¿qué fue lo que dijeron? Esto no hay quien lo escuche. Y se fueron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que aquel carpintero decía que a él había que comérselo. Y dijeron, hasta aquí llegamos. Y Jesús perdió a la mayoría de sus seguidores cuando dio el discurso de Juan 6. Y por eso cuando se vira a los apóstoles no le dicen, se los voy a explicar, que le dice, ustedes se quedan o se van. Punto, eso no se explica. Se acepta o te vas. Se acepta por fe o te vas. Es el corazón de la alianza, porque Jesús va a ocupar el lugar del Cordero de la antigua alianza. Por eso, ahora nosotros en la Eucaristía, por eso el Jueves Santo es el eslabón entre el antiguo y el nuevo culto. Por eso que después coge Jesús la copa de la redención y dice, esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna. Mira la palabra alianza, el pacto, esta es la sangre del nuevo pacto que será entregada por ustedes por todos los pecados. Por eso, ese era el lenguaje que se usaba propio del sacrificio del Cordero Pascual en el templo, cuando el Cordero de la alianza. Por eso
los apóstoles entendieron lo que Jesús estaba hablando, de algo que se decía en el templo, la sangre del Cordero de la Alianza. Jesús dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, no una alianza que se acaba, sino una alianza perfecta. E instituye la Eucaristía. Es el único culto que Dios ha ordenado. Cristo no ha ordenado ningún otro culto. Cristo mandó predicar hasta los confines de la tierra, pero Cristo nos mandó que los domingos nos reuniéramos y le predicaran. Él mandó que predicáramos siempre. Cristo nos mandó que se tocara pandereta. El único culto que Dios mandó fue hacer esto en memorial mío. La Eucaristía es el único culto que Dios ha ordenado. Por eso dice San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva, para siempre. Hacer esto en memorial. Hemos hablado que memorial no es recuerdo, memorial es un sacrificio que se hacía, mandado en el Levítico, donde se recordaba a Dios que el hombre tenía un pacto con él. La Eucaristía es el memorial del pacto de Dios a los hombres. Y por eso Jesús, después que hace esto, dice, haced esto en memorial, en sacrificio memorial mío. Y cuando Jesús dice esa palabra, instituye la noche de Jueves Santo el sacerdocio. Porque le dice a estos hombres que estaban allí, esto que yo hice, ustedes tienen que seguir haciéndolo. No se lo dijo a los 500, no se lo dijo a todos sus seguidores, se lo dijo a los 11. Por eso que en el aposento no había más nadie que ellos. Hacer esto en memorial mío. A partir de ese momento nace el sacerdocio en la Iglesia Católica, porque esos hombres van a seguir haciendo, ¿qué cosa? Lo mismo que hizo Jesús. La cena pascual, ahora en el nuevo pacto donde Cristo es el Cordero. De ahí Jesús dijo, yo no voy a tomar más vino hasta que no esté en el reino de mi Padre. Jesús no toma la copa de la redención y sale al huerto de los olivos, Getsemaní. Todos sabemos lo que ocurre en Getsemaní. En Getsemaní ocurre algo muy sencillo pero muy terrible. Jesús tiene miedo. No hay nada más que eso. Y esa es la grandeza de la noche de Getsemaní, que el Dios que creó el universo tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? De lo que le espera el día siguiente, que él sabía bien que la muerte de crucifixión era una muerte horrenda, más todo lo que iba a pasar primero. Y en ese momento que empieza Jesús a decir, Padre, si puede, aparte de mí esta copa. Se refería a la copa de la redención que él no había bebido en la cena pascual, que él dijo que él iba a beber en la voluntad de su Padre. Y aquí entra Jesús en la agonía, que lo hace inclusive que se le rompan los vasos capilares y sude sangre, hasta que Jesús hace el gran remedio y dice, bueno, para esto yo he venido, para hacer la voluntad de mi Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús dice eso, para de sufrir. De hecho, otras veces estuve leyendo que uno sufre cuando uno va en contra de la voluntad de Dios. Cuando tú te dejas llevar por la voluntad de Dios, tú paras de sufrir. Y eso fue lo que dice, es que cuando Jesús le dijo al Padre que se haga tu voluntad, los ángeles vinieron y lo sirvieron. Y Jesús le dice a los apóstoles, levántense que ha llegado mi hora. Todo el mundo pensaba que en ese momento le iban a coronar rey, ha llegado mi hora. No, ha llegado la hora porque él vino a morir en la cruz. La resurrección es consecuencia de la cruz, pero Jesús a lo que vino fue a morir en la cruz. La redención se efectúa en la cruz. Por eso jueves por la noche es tiempo de meditación, es tiempo de orar con Jesús, porque todavía resuenan estas palabras de Jesús, ni siquiera han podido orar conmigo una hora. Y a cada uno de nosotros nos viene bien esa frase de Jesús. De ahí Jesús es llevado al sumo sacerdote, ya lo explicamos cuando tiene el encuentro con Caifás. Ellos deciden que Jesús tiene que ser muerto, y ellos no tenían poder para dar la pena de muerte. Era el procurador romano el único que podía condenar a alguien a muerte. Por eso el otro día, temprano en la mañana, lo llevan a Pilato, y tenemos este diálogo tremendo de Jesús con Pilato, cuando Jesús le dice, si yo soy rey, pero el reino mío no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi Padre había mandado a los ángeles a que me defiendan. Cuando le dice que la verdad, dice Pilato, ¿qué cosa es la verdad? Y Pilato, los romanos tenían un gran sentido de la justicia. Por eso Pilato está en un dilema, porque dice, este hombre no le encuentro nada.
Pues, y los romanos eran, si algo tenía Roma, era el sentido de la justicia. Los derechos romanos hasta el día de hoy se estudia. La ley como derecho romano. Y Pilato estaba en un dilema tremendo. Y Pilato hubiera liberado a Jesús, porque no era el plan de Dios que Pilato liberara a Jesús, pero los que leen historia, Pilato era protegido de un asistente del emperador Tiberio, que creo que se llamaba Tigelino, creo que se llamaba, que era como el primer ministro, y unos pocos meses antes había caído en desgracia, lo habían matado a él y a toda su familia, el emperador. Y el que protegía a Pilato había caído en desgracia. Pilato estaba muerto de susto que a él le fueran a pasar la cuenta por ser protegido de Tigelino. Por eso él va a soltar a Jesús cuando le dicen, él se proclamó rey de los judíos y va en contra de César. Ahí sí la cosa se la puso muy difícil, porque podían usar ese argumento en Roma para decir que él permitía a alguien que tomara el poder del César. Y fue cuando la famosa gesto de Pilato, que se lava las manos y entrega a Jesús a la muerte. Y Jesús, eso es lo que celebramos el viernes. El viernes celebramos el hecho fundamental del proceso de restauración del ser humano a la gracia. Vemos, el viernes celebramos la muerte de Jesús cargando nuestros pecados. Y hay, qué sé yo, hay como 300 profecías que se han cumplido el Viernes Santo, pero algunas nada más que yo le saqué, porque todo el Viernes Santo es de cumplimiento de profecía. En el Salmo 41, versículo 9, dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Salmo 49, versículo 9. Dice Zacarías 11, 12, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo el Señor, échalo al tesoro, hermoso precio con que me has tasado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa del Señor. Tal como se cumple a través de Judas. En Isaías 53, versículo 8, dice, después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Yo les animo que ahora en Semana Santa mediten el capítulo 53 de Isaías, que es el capítulo hermoso que se llama El Siervo de Yahvé, que está lleno de profecías que se cumplieron el Viernes Santo. También en Isaías 53:7, Isaías 53:7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Isaías 56 dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y escupidas no escondí mi rostro. También profecía. En el Salmo 22:7, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, menean la cabeza diciendo, este confió en el Señor, porque el Señor lo ponga a salvo. También se cumplió la Escritura. Salmo 22, capítulo 14. Hay dos capítulos de la Biblia que hablan tremendamente del Viernes Santo. El capítulo 53 de Isaías y el Salmo 22. Dice el Salmo 22:14, como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. También dice Isaías 53:12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartiré botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. En el Salmo 69, versículo 21, en mi comida pusieron hiel y para calmar mi sed me dieron vinagre. 69, 21. En el Salmo 22:18,
Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. En uno de los capítulos más hermosos de Isaías 53, el 5, que dice: fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestra iniquidad. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas hemos sido sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre ella iniquidad de todos nosotros. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Muchísimas más profecías, pero no tenemos tiempo. Casi toda la pasión está profetizada en los salmos y en los profetas. Por eso vemos que Jesús, sobre las 12 del día, sube a la cruz la víspera de la Pascua. Y no, desafortunadamente, vean el programa en Apologética Secular, no tenemos tiempo, porque esto es un retiro muy largo, las profecías que se cumplieron, pero Jesús, todo el Viernes Santo está lleno de profecías cumplidas, de símbolos. Jesús, cuando sube a la cruz, sube con una túnica de lino blanca que no tenía costura. Eso lo hemos hablado ahora. Esa es la túnica que se ponía el sumo sacerdote el día de la expiación. Y se recuerdan que toda esa túnica blanca sin costura del sumo sacerdote se llenaba de la sangre de los corderos que él ofrecía por el pecado del pueblo. Jesús sube a la cruz vestido como se vestían los sumos sacerdotes. Y Jesús, vestido de sumo sacerdote, sube a la cruz, es crucificado, como dice el Salmo, entre bandoleros, entre ladrones, y comienza la agonía de Jesús, que dura estas 3 horas hasta las 3 de la tarde. Durante esta agonía, Jesús dice las famosas 7 palabras, que de todos, para mí una de las palabras más estremecedoras de las 7 palabras es la que dice, la más corta, que dice: tengo sed. Una palabra tan sencilla que el Dios del universo tuviera sed y no pudiera mover las manos para tomar agua. Todo el mundo sabe lo horrible que es la sed, y más Jesús, que estaba deshidratado. Es tremenda, esas palabras te estremecen cuando Jesús dice. Y nosotros lo oímos decir como oímos cantar. Imagínate que tú tienes una sed horrible porque estás deshidratado y tienes las manos amarradas y no puedes tomar agua. Y cuando Jesús dice que tiene sed, le ponen un hisopo. Y no se acuerdan en qué caña está enganchado que dice el Evangelio, en qué caña está enganchado el hisopo. El hisopo está enganchado, la esponja, ya lo dije, la esponja está enganchada en la caña de hisopo. Y el hisopo es con lo que se regaba la sangre del cordero en la puerta de las casas judías el día de la Pascua. Y cuando Jesús toma el vino, dice: todo se ha consumado. O sea, Jesús había dicho en la cena pascual que él no iba a tomar la copa de la redención hasta que no estuviera en el reino de su Padre. Jesús dijo que el reino de su Padre es de aquel que hace la voluntad de Dios. Por eso, el que está en la voluntad de Dios está en el reino del Padre. Jesús, en lo alto de la cruz, estaba en lo perfecto de la voluntad de Dios. Y ahí toma la copa de la redención de la cena pascual. Y cuando toma la copa de la redención, dice: todo se cumplió, y entrega, dando un grito tremendo, entrega su espíritu. ¿Por qué gritó Jesús? Es el gran misterio de los siglos, pero mucha gente cree, y yo estoy de acuerdo con eso, que Jesús gritó para que se dieran cuenta que él no se moría asfixiado. Los crucificados se morían de asfixia. Y una persona que se muere de asfixia no puede gritar. Jesús gritó porque lo dijo bien claro: ustedes no me quitan la vida, yo la doy. O sea que Jesús, cuando llegó el momento que ya había sido todo lo obediente que hacía falta para enseñarnos a nosotros, él mismo voluntariamente entregó su vida, y por eso gritó, para que nos diéramos cuenta que ni se le reventó el corazón ni se ahogó. Él voluntariamente entregó su vida. Y en ese momento la cortina se rasgó en dos, del que se le paraba a Dios del pacto del pueblo. Quiere decir, se acabó el antiguo pacto, se acabó el antiguo culto, comenzó el nuevo pacto. En la cruz también hay otras palabras enigmáticas, como esa palabra que usan los testigos de Jehová: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, ¿cómo Dios dice que Dios lo abandonó? Primeramente, el Salmo está mal traducido, con perdón de San Jerónimo. Porque, ¿qué es lo que dice? Dios mío. Y en otras versiones no dice Dios mío está mejor, pero en otras versiones dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí Cristo no dice Padre en ningún momento, dice Elohim
Elohim. Dice, Altísimo, Altísimo, ¿por qué me has abandonado? Porque él dice, ¿cómo que el Padre va a abandonar a Dios? Y lo que no saben, que así comienza el Salmo 22. El Salmo 22, que está lleno de profecías de la muerte de Jesús, comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz no estaba quejándose a Dios. Jesús en la cruz estaba rezando el Salmo 22, que dice, me traspasaron los huesos, me traspasaron el costado, se rasgaron mis túnicas. Eso lo dice el Salmo 22, léanse el Salmo 22. Y en el momento que Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde, es cuando está sonando la trompeta del templo, que comienza el sacrificio del Cordero de la Pascua. Y a partir que Jesús es bajado de la cruz, es puesto en el sepulcro, un sepulcro nuevo, como dice también la palabra, comienza estos días que Jesús permanece en la tumba. ¿Qué hizo Jesús en la tumba? Lo dice la carta del apóstol Pedro. Cuando Jesús murió, su espíritu descendió al lugar de los muertos para predicarle a las personas que estaban allí desde la época de Noé. Así como Jesús predicó 3 días a los que estaban vivos, había un sinnúmero de gente, todos los profetas del Antiguo Testamento, Abraham, los 12 muchachos de Jacob, todo, Isaías, Isabel, Joaquín, Ana, todos esos justos del Antiguo Testamento estaban en el lugar de los muertos, que no era el cielo ni el purgatorio, eso todavía no estaba abierto ni el cielo ni el purgatorio, y Jesús baja al lugar de los muertos ¿a qué? A predicar lo mismo que él predicó en vida, para que esa gente entendieran. Yo estaba intercambiando ideas con un hermano pentecostal que vino el martes pasado aquí, y en la iglesia de él enseña que cuando el hombre se muere se duerme. Y ya, yo dije, bueno, ven acá. Entonces, ¿a quién Jesús le fue a predicar? A gente que estaban dormidas. Y después le dije, Lázaro y Epulón, que están muertos, ¿qué estaban haciendo entre ellos? Hablando. ¿Y quién se le aparece a Jesús en el Tabor? Moisés y Elías, que hacían 600 años que se habían... Y nosotros están hablando con Jesús, están hablando de lo que está pasando. Y tú le dabas todos esos datos y decías, no, pero el que se muere se duerme. Entonces me le dije, mi hermano, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo porque te estoy dando versículos bíblicos y tú no estás procesando lo que yo te estoy... Mientras yo te hablo, tú estás pensando en qué me vas a contestar y me repite lo mismo que tu pastor te dice. Porque ustedes nieguen el hecho, la consecuencia fundamental de la resurrección y de la cruz, que es que Jesús nos dio vida eterna, que es lo que pidió el hombre. Eso es pecado contra el Espíritu Santo. Y oro por él y lo dejé. No hay nada que hacer con esa persona que tú le estás dando datos y te sigue y le decía, pero dame un versículo del Nuevo Testamento donde diga que las personas se duermen. Y no lo encontraba. Ay, yo te lo voy a buscar. Digo, bueno, cuando tú me lo busques, yo me voy a volver pentecostal. No vino hoy, claro que no va a venir. Porque nada más que lo invitó la hermana, porque nada más que me sacaba versículos del Antiguo Testamento. Yo decía, el Antiguo Testamento no vale en doctrina porque Jesús dio la revelación total. El Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, más yo les digo, perdonen 70 veces 7. Tú no puedes buscar doctrina en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, en esos días que permanece su cuerpo en la tumba, su espíritu, como todos los espíritus de los hombres, bajó al lugar de los muertos a predicar. Al amanecer de la mañana del domingo, Jesús resucita de entre los muertos. Aquí viene este lío que dicen los protestantes, que si son 72 horas, hermano, para Dios el tiempo no cuenta. Dios no vive en tiempo, Dios no tiene tiempo. Esto de los 3 días es sencillamente, cuando Jesús dice los 3 días, fíjate, cuando Jesús dice los 3 días, ¿de qué está hablando? Dice, en mí se va a cumplir el signo de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de una ballena. Pero lo importante ahí no son los 3 días. Jesús está haciendo una referencia a qué. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando habla de los 3 días? A Jonás. Se está refiriendo a lo que los judíos sabían, que Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena. Y esos 3 días que Jonás estuvo en el vientre de una ballena, por cómo lo daban todos sus compañeros, muerto. Y cuando todos lo daban por muerto, él salió vivo. Eso es lo que Jesús le quiere decir. El énfasis no es en los 3 días, el énfasis es, yo voy a hacer exactamente igual que hizo Jonás. Ustedes me van a dar por muerto, pero yo voy a resucitar. Por eso 72 horas no es importante, es lo que Jesús quiso. La importancia ahí se refiere no a los 3 días, sino a quién, a Jonás. Por eso nosotros decimos,
Murió el viernes, primer día, sábado segundo, domingo tercero. Al tercer día, Dios no está cronometrado, Dios es soberano. Por eso al tercer día, cuando todos lo buscaban entre los muertos y las mujeres fueron a embalsamarlo porque estaba muerto, igual que Jonás, todos lo daban por muerto. Cuando llegan las mujeres a la tumba, reciben la gran noticia. ¿Quién se la da? Un ángel. Jesús, el que buscan, no está, ha resucitado. El mismo ángel que le cerró a los hombres la entrada al paraíso, ¿se acuerdan cuando hemos fue expulsado del paraíso? Un ángel se paró y no lo dejó entrar. El mismo ángel que no dejó entrar a los hombres al paraíso, le dice a los hombres, ya pueden entrar al paraíso. Porque la muerte, ustedes no pueden entrar al paraíso porque sobre ustedes cayó la muerte. Jesús venció a la muerte. Jesús es el primer hombre, porque es verdadero hombre. Jesús es el primer hombre que vence, porque a Lázaro Jesús lo resucitó. A la hija de Jairo Jesús lo resucitó, pero a Jesús nadie lo resucita. Es batalla contra la muerte, que eso es el gran misterio. No sabemos qué pasó en la encarnación, es misterio. No sabemos cómo Jesús nació, es misterio. Y no sabemos cómo Jesús resucitó. Pero tiene que haber sido algo terriblemente poderoso la batalla de Cristo. Es así que dice que una piedra gigantesca salió despedida. Cuando el cuerpo de Jesús se transformó del cuerpo físico en cuerpo glorioso. Porque Jesús, ayer vi en el Discovery esa porquería también diciendo que Jesús resucitó espiritualmente. Y yo digo, es una estupidez lógica. Jesús no puede resucitar espiritualmente porque el espíritu no muere. Y si el espíritu no muere, ¿cómo va a resucitar? Resucitar es volver a vivir. ¿Qué es lo único que muere? El cuerpo. La resurrección física de Jesús. Y ese día de resurrección por la mañana, también se celebraba la fiesta del Bicurín, que era cuando el sacerdote en la antigua alianza cogía la primera gavilla de la cosecha y la levantaba delante de Dios. Por eso Jesús ya es nuestro sumo y eterno sacerdote. Una característica que el sumo sacerdote no lo podía tocar ninguna mujer cuando iba a ministrar. Por eso cuando la Magdalena va a tocar los pies de Jesús, Jesús le dice, no me toques. No he subido a mi Padre. Esa mañana Jesús va a presentar a su Padre los primeros frutos de la redención. ¿Quiénes son los primeros frutos de la redención? Todos los que estaban en el lugar de los muertos, que habían cumplido con la ley, que Él les había predicado. Esos son los primeros que se beneficiaron de la cruz. Y uno que se coló del nuevo pacto. ¿Quién se coló del nuevo pacto? El ladrón. Los protestantes, en ese delirius tremens, en que ellos andan, dicen, tú ves, no hay purgatorio porque el buen ladrón no tuvo que ir al purgatorio. Y en primer lugar, el purgatorio es un proceso. Es un proceso que se establece después que las personas pueden entrar al cielo. O sea que antes que las personas pudieran entrar al cielo, no existía purgatorio, porque el purgatorio es para purificarnos de las faltas que no pudimos reparar. Entonces, el purgatorio es un estado camino al cielo. El purgatorio no existía anteriormente, hasta que no empezaron a morir los mártires, no empezó el purgatorio. El buen ladrón se beneficia de una situación única en el mundo. Estaba en la cruz junto con Jesús. Y no solo estaba en la cruz junto con Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y si Jesús es Dios para hacer con quien quiera lo que Él le da su realísima gana. Y se lo dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No quiere decir que ese día va a estar en el cielo. ¿Qué cosa es el paraíso? Lo que el hombre había perdido. ¿Y qué cosa era el paraíso? El lugar de la gracia, el lugar de la comunión con Dios. Jesús le dice, hoy tú vas a estar en comunión conmigo. Porque el buen ladrón entraría al cielo cuando Jesús presentó todas las personas la mañana de la resurrección. Pero me puede decir, no, porque el buen ladrón no hizo obra y se salvó. Digo, que sigue con las obras. Eso de decirle, Jesús, acuérdate de mí. ¿Qué cosa es eso? Una obra, está haciendo algo. Vaya. Y en esa mañana de la tarde, Jesús resucita también en la mañana del domingo, porque los judíos, ellos tenían un rito. A los 3 días de muerto, fíjate, no a los 72 horas, a los 3 días de muerto, ellos iban a la tumba y llamaban 3 veces al muerto. Y si el muerto no contestaba, era declarado muerto. ¿Por qué? Porque había personas que no morían, que le daban catalepsia o epilepsia, y como era una cueva,
2 o 3 días podían sobrevivir dentro de la cueva. Y por eso, para evitar eso, abrían y llamaban a ver si de verdad la persona a lo mejor tenía un ataque de algo cuando murió y salía, pero era declarado muerto. Y por eso, si ustedes vienen a ver, Jesús bajo la antigua ley nunca fue declarado muerto, porque cuando fue al tercer día, él estaba vivo. Él estaba, aunque pasó por el proceso de la muerte, pero legalmente no fue declarado muerto, como dice el Salmo: mi siervo no conocerá la corrupción. El cuerpo de Jesús no se podía corromper, porque acuérdense que todo en la antigua ley que se corrompía no era de Dios. La levadura, la miel, todo eso no era de Dios, porque la corrupción es lo opuesto de Dios. Por eso el cuerpo de Jesús nunca no podía ser corrompido. Y eso es lo que celebramos el domingo de resurrección. Por eso, el domingo de Ramos es el día que celebramos, ¿qué cosa? El señorío de Jesús. Jesús, el Señor de la nueva alianza, la plenitud del mesianismo entre nosotros. El Jueves Santo celebramos la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía, que es el centro culminante de la alianza, de la nueva alianza. Y el Jueves Santo también se celebra la institución del sacerdocio. El Jueves Santo es el día para orar por los sacerdotes. Es el día que Jesús instituye el sacerdocio. La noche de Jueves Santo, por eso que el Santísimo está expuesto, en nuestros países eran toda la noche, aquí es hasta las 12 de la noche, por eso que el Santísimo está expuesto, para que los cristianos acompañen a Jesús, como los apóstoles no pudieron acompañarlo. El Viernes Santo no es un día como antiguamente de luto, que la gente se vestía de negro, un día agobiante, pero tampoco es un día de fiesta. No es un día de luto porque yo no puedo tener luto el día que Jesús me dio la vida nueva y el día que Jesús me redimió. Pero tampoco puedo ser fiesta porque la redención mía mira todo el horror que le costó a Jesús. O sea, por eso yo defino siempre el Viernes Santo ni como un día de fiesta, ni como un día de luto. Como yo defino el Viernes Santo, como un día solemne. Como un día solemne, como un día cuando tú te quedas sin palabras frente a lo que sucede. Es un día de ayuno, uno de los 2 días de ayuno oficial de la iglesia, es día de ayuno, es día de recogimiento, es día de oración, para que esta redención de Jesús llegue cada vez a más personas posible. El Sábado Santo es día de recogimiento, porque recordamos el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro por culpa de nuestros pecados. El domingo de resurrección es la fiesta de la fiesta, es cuando Jesús nos vence el último enemigo que le quedaba al hombre, que era la muerte, y cuando reafirma su mesianismo. El domingo de resurrección es muy importante porque en la tarde del domingo de resurrección Jesús instituye el sacramento de la confesión. Las primeras palabras que Jesús, ¿se acuerdan? Resucitado, lo primero que hace es soplar. Dios no soplaba desde que sopló en la nariz de Adán. Dios sopla 2 veces nada más en la historia, en la nariz de Adán y el domingo de resurrección. Cuando sopló en la nariz de Adán, dio su espíritu. El domingo de resurrección dio su espíritu. ¿Para qué sopló en la nariz de Adán? Para que Adán tuviera vida. Cuando Jesús sopla sobre los apóstoles, ¿qué le dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesús, a través de ese poder que le da a la iglesia, le da vida nueva al creyente, porque el creyente cuando peca está muerto. Y cuando recibimos el perdón en el sacramento de la confesión por el poder que dio Jesús, fíjate que es lo primero que Jesús hizo resucitado. Lo primero que hace Jesús resucitado es darle poder a la iglesia para darle vida al que está muerto por el pecado. Y el gran poder de la confesión es que la confesión no solo perdona los pecados, la confesión libera de ataduras del demonio. La confesión tiene un tremendo poder de liberación. Por eso muchas personas que tienen problemas espirituales les recomiendan que confiesen frecuentemente. Y la confesión está considerado por la Iglesia en el Catecismo como un sacramento de sanación. Porque el origen de muchas enfermedades es el pecado. Eso, y en la tarde del domingo Jesús celebra la segunda Eucaristía que se celebró en su vida. ¿Dónde? En camino de Emaús. Y fíjate, cuando Jesús camina con los apóstoles, con los discípulos de Emaús, cuando Jesús se da a conocer, los apóstoles dicen: ¿ustedes no sentían como el corazón nos ardía cuando Él nos explicaba la Escritura? Pero fíjate qué interesante, la Escritura hizo ¿qué cosa? Que le ardiera el corazón. ¿Pero lo conocieron? No. Los discípulos conocieron a Jesús cuando partió el pan, en la Eucaristía.
La Escritura te puede emocionar muchísimo, pero tú no conoces a Jesús hasta que tú no recibes la Eucaristía. Es cuando tú verdaderamente tienes un conocimiento íntimo de Jesús en comunión contigo. Todo eso celebramos en esta Semana Santa, que la hemos visto a saltos, de salto. En salto muchas otras cosas se han quedado por decir, pero para que tengan una idea general, pueden, si ven, si lo es, están mucho más extendidos todas las explicaciones.